Estimados amigos, gusto saludarlos. Con motivo de la 32 aniversario del Instituto Sonorense de Administración Pública, Asociación Civil, bueno, se están dando una serie de charlas a través de videos de temas interesantes que puede servirles a la comunidad. Por esta ocasión, voy a comentarles sobre un tema muy importante de actualidad, que es sobre la gestión, metodología y liderazgo del cambio. Eso es lo que vamos a tratar en estos minutos siguientes. Eh, pues realmente esto de gestión del cambio es una disciplina pues realmente nueva, relativamente nueva, ¿no? Porque realmente ya en la segunda mitad del siglo pasado se empezaron a mover este tipo de situaciones, principalmente en los años 90. Esto realmente empresas exitosas, empresas que quieren hacer movimientos en su trabajo, o sea, cambios que mejoren las cosas, eso definitivamente es importante. Muy bien. Pero para hacer esto del cambio, se requiere que, se requiere empezar por uno, ¿no? Uno que realmente diga, carambas, necesitamos empezar a pensar y sentir o hacer algo de manera diferente, porque eso nos da competitividad. El cambio, por supuesto, es complicado, no es fácil. Nadie dice que ha sido fácil para cambiar en una organización, sea del sector público o del sector privado. Entonces, aquí la tarea es que gestionar la dinámica, no los elementos. Pero el reto, el desafío, es precisamente innovar el trabajo mental. Porque el problema es en la cuestión mental. Si requerimos hacer el cambio, ¿por qué queremos hacer un cambio? Entonces, necesitamos ocuparnos de todos los elementos de la organización. Generalmente cuando se dice quién quiere un cambio, pues todo el mundo levanta la mano. Levanta la mano. ¿Quién quiere un cambio? El problema es cuando se pregunta quién quiere cambiar. Por esto es una decisión personal. Si no cambiamos nosotros que integramos una organización, no vamos a hacer ningún cambio en el mecanismo o en los procesos que tenemos en la organización donde trabajemos, sea donde sea. Entonces, pero para que se dé esto, pues tenemos que hacer una serie de exponer una serie de situaciones en la organización. Una es la comunicación. La comunicación es el eje, es una cosa fundamental cuando queremos hacer un cambio, porque es importante informar qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Entonces, todo mundo debe de estar, de la organización correspondiente, debe estar en sintonía con eso. Entonces, la comunicación es importante. Bien, si estamos hablando de cambio, pues por supuesto que es buscar nuevos caminos. Entonces, los nuevos caminos, las nuevas estrategias, pues se tienen que poner a disposición de todos. Establecer el contexto del cambio, pues significa, bueno, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que se desea? ¿Cuál es la visión del cambio? Por supuesto, la parte emocional es importante. En la administración tradicional, la parte emocional como que no contaba. Pero aquí no puede ser eso, porque las organizaciones están compuestas por seres humanos. Entonces, requiere a fuerza la parte de la emoción, porque no somos robots en una organización. Entonces, el factor esencial de la gestión, pues es el mensaje. Todo lo que los directivos, líderes dicen o no, envían un mensaje. Eso es fundamental, por eso es importante el papel del directivo. Por lo tanto, la comunicación debe de ser pues una prioridad. El comunicar es una prioridad. Cuestión de comportamiento organizacional, la comunicación es vital. Bien, pues sobra decir que el primer cambio
el primer cambio de comportamiento debe de ser de la alta dirección. Se debe dar el ejemplo y la alta dirección debe de empezar por ahí. La persona que esté de líder de una organización debe de levantar la mano y vámonos hacia adelante. Entonces aquí hay que abordar qué. ¿Cómo decimos? ¿Qué queremos gestionar? ¿Cómo actuamos? La solución de cómo abordamos la solución de los problemas. ¿Qué tipo de reuniones hacemos? ¿Cómo reconocemos? Hay una serie de cosas que la alta dirección tiene que poner en la mesa si quiere convencer para hacer un cambio. Entonces, las organizaciones no pueden imponer por norma los sentimientos, de acuerdo, pero sí pueden influir su comportamiento y ahí está el papel del líder, precisamente. Entonces, el cambio tiene que ver fundamentalmente con los sentimientos. El nuevo paradigma entonces de la gestión afirma que dirigir personas equivale a dirigir sentimientos. ¿Por qué? Porque son seres humanos los que trabajan en las organizaciones. Entonces tienen valores, tienen creencias, tienen sentimientos. Anteriormente, el directivo decía, aquí entras a trabajar y te olvidas de tus cosas. No se interesaba por la cuestión de lo que le pasaba a ese colaborador. Entonces así es como no on, off. Cierras, entras acá y te olvidas de tus problemas. Por supuesto que eso no puede ser, no debe de ser, ¿no? Porque es un ser humano que está colaborando y como todos seres humanos tenemos problemas. Hay que ayudarlos a resolver los problemas. Me refiero al directivo moderno, al directivo contemporáneo. Bien, ¿qué comportamiento tenemos ante un cambio? Y esto hay que visualizarlo desde el principio. Vamos a tener tres comportamientos. Uno, que es el pasivo, el neutral, ese que ni para adelante ni para atrás. Uno, el activo, segundo, ese que desde el principio dice, le entramos, hay que movernos. Y el tercero, el agresivo, ese que reacciona sin saber por qué, pero reacciona agresivamente. Bueno, para eso, bueno, tenemos una regla 20-60-20 que quiere decir que el 20 para un cambio, frente a un cambio que se presenta, el 20% de las personas son inicialmente reacias. El 60 neutrales, fíjense, 60 neutrales entre 60 y el 20 reacias son 80%. Entonces nos quedaríamos con un 20% que se muestran a favor de un cambio. Entonces ahí ya tenemos un reto. Un directivo tiene un reto en eso. Pero aquí les menciono qué es lo que sucede muchas veces cuando hay un cambio. Lo desconocido siempre realmente produce miedo. Más adelante voy a mencionarles otras cuestiones, pero realmente lo desconocido generalmente produce miedo. Y el miedo, pues comportamientos defensivos. Y los comportamientos defensivos refuerzan la resistencia. Fíjense el caminito que sigue, estimados amigos, lo que sigue en ese aspecto. Entonces, si lo desconocido produce miedo, pues hay que informar. Y ahorita decíamos, comentar, informar, etcétera. Porque el informar involucra, estimula el compromiso y el compromiso genera resultados. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta esto. ¿En qué estamos parados? Es importante eso. Bien. ¿Con qué nos enfrentamos cuando queremos hacer un cambio? Pues con la cultura, con una cultura que y como toda la cuestión cultural, es de años. Son creencias, valores que se van creando durante mucho tiempo. Entonces es una cosa que hay que trabajar mucho, es un reto la cuestión de la cultura en una organización en la cual tenemos que ponerle ojo, focalizar ahí, porque ese puede ser un obstáculo y tenemos que hacer un cambio de una cultura precisamente hacia el cambio que ahorita hablaremos sobre eso. Bien, para ello pues implica liderazgo. El liderazgo tiene que estar presente, ¿no? Implica que trabajar, ver el contexto presente, porque queremos construir una historia futura, ¿no? Construimos a través del presente. Entonces, acuérdense, el cambio que va a implicar, pues pasar de un estado a otro.
construir, o sea, construir algo nuevo, porque siempre hay una manera de hacer mejor las cosas. Bien, aquí en esta gráfica que les presento, fíjense el lado izquierdo, hay una innovación. Esa innovación va a marcar diferencias con la competencia y por supuesto va a crecer esa organización y por supuesto va a alcanzar un nivel de madurez importante. Pero cuidado, ahí está el momento en que no debe de parar la manera de hacer mejor las cosas, o sea, otro cambio si es necesario, dependiendo cómo se comporte la competencia, porque de otra manera entraríamos en una etapa de declinación si no estamos atentos a eso. Llegamos a la cúspide, pero cuidado ahí. ¿Servimos todavía lo que logramos? ¿Sirve para competir? Correcto. Pero si ya estamos viendo que hay amenazas, entonces hay que trabajar por volver a buscar otras formas. Esto no acaba. Bien. Aquí, perdón, aquí está la casa perdón, la casa del cambio, ¿no? En la primera, en la parte de la negación, la habitación de la negación, pues ahí la acción es defender el pasado, ¿verdad? Justificar el presente, echarle la culpa a otros, etcétera. Pero y luego entramos a la confusión, ¿no? Donde hay una frustración, culpamos a la dirección, falta sentido, dirección, retirada, ¿no? Pero luego sigue, si le entramos, sigue la parte de la renovación. Debemos seguir mejorando, si podemos hacerlo. Y la acción, pues siempre buscar la mejora continua. Eso no debe de acabar. Entonces, realmente, realmente tenemos que aceptar, comprender, trabajar por objetivos, siempre estar atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Bien, y aquí esta lámina es para sencillamente decir, evitar eso de que así siempre se ha hecho. Eso debemos desecharlo. El decir siempre así se ha hecho, entonces se va a quedar estancado todo lo que queramos hacer. Entonces, busquemos siempre otro camino constantemente si podemos hacer mejor las cosas. Entonces, desechar la palabra de que así siempre se ha hecho. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues, metodológicamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enfrentarnos. Y dijimos ahorita que primero que hay que empezar con la alta dirección. ¿Por qué? Porque precisamente es el que va a marcar la pauta, ¿no? En relación al cambio, a la innovación, a la mejora continua. Entonces, la alta dirección es fundamental. Y vamos a encontrar dentro de la dirección situaciones como esta, el directivo, ¿no? Yo les puedo confesar, pues he tenido más o menos como 4 o 5 ejemplos de los que están ahí, ¿no? En cuestión de apatía, en cuestión de aire de superioridad, en cuestión de desaire, en cuestión, etcétera, de evasivas, que eso, pues no nos debemos de permitir como directivos. Entonces, eso los tenemos que hacer a un lado, si tenemos una responsabilidad directiva. Y ahorita les decía la cuestión cultural. Sumamos la estrategia vieja, la estructura vieja, pues nos va a dar una cultura vieja. Entonces el reto que tenemos es transformar. Transformación cultural. Estrategia nueva más estructura nueva nos va a dar una cultura nueva. Entonces tenemos este papel. Ya tenemos, por eso les decía ahorita, la cuestión cultural es fundamental. Bien, ¿por qué cambiar? Tenemos dos cositas. Cambiamos irreflexivamente o reflexivamente. Por supuesto, de que el cambio que deseamos es hacerlo de manera reflexiva, a partir de información, planeación, paso a paso, método, orden, realmente que nos dé orden hacia dónde vamos. Bien, ay, perdón. Etapas de gestión del cambio.
tenemos un hoy, fuerzas, viejas actitudes, comportamientos, etcétera, que tenemos que dar una sacudida y más que una sacudida, descongelar eso para poder realizar el cambio, donde podamos entrar con actitudes, nuevas actitudes, valores y comportamientos y recongelar para mantener el cambio. Por supuesto que tenemos que recongelar para mantener el cambio en el sentido de que, en el sentido de poder mantenerlo hasta que de tope y podamos hacer otro cambio para mejorar las cosas. Siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, aquí en la curva del cambio tenemos una etapa anticipatoria en donde iniciamos el proceso de cambio, una reactiva en donde decimos será mejor que nos pongamos a cambiar, reaccionamos, y una etapa crítica donde decimos tenemos que cambiar porque nos hundimos, ¿no? En el anticipatorio pues las cosas van bien. Y la pregunta que haríamos, ¿necesitaríamos cambiar? Si estamos bien, ¿podemos permitirnos hacer experimentos? Y en el reactivo, bueno, ya ahí es reactivo precisamente. ¿Qué es necesario cambiar? ¿Por dónde empezamos? Podemos anotarnos un triunfo. Y por supuesto en el crítico, tenemos que hacer algo porque nos hundimos. ¿Por dónde empiezo? Y aquí es un factor en la cual sacude a la organización y de que hacemos algo, no tenemos que hacer algo. ¿Cuáles son los tipos de resistencia al cambio? Bueno, pues ahorita les decía el temor al desconocimiento, que está dentro de las actitudes psicológicas y emocionales que ustedes ven ahí en la parte media. Pero hay otras, ¿no? Objeciones racionales, la parte económica, etcétera, factores sociológicos, intereses, etcétera, hay muchos. Pero lo que se ha visto mucho es que el temor a lo desconocido, cuando se quiere hablar de cambios, el temor a lo desconocido prevalece muchísimo. No sabemos ni de qué se trata el cambio y ya estamos en etapa de negación. Y por eso decía ahorita que la comunicación y la información es fundamental. Bien, ¿cuáles son los apoyos al cambio? Bueno, pues el involucrar, informar. Si se fijan en la parte izquierda, ¿cómo podemos involucrar al cambio? Pues la información que decíamos ahorita, tenemos que involucrar, tenemos que comunicar, ¿no? Cualquier medio de información, de acuerdo a la organización que se trate, es importante, es bueno. Por supuesto que crear la visión y por supuesto definir con anticipación mecanismos de recompensa y promoción. Necesitamos hacer algo ordenado. Y algo ordenado, que les comento, puede ser esos 8 pasos de flujo del cambio. Uno es que, pues la urgencia, aumentar la urgencia. Que la gente empiece a decir, tenemos que cambiar. Que la gente sienta la necesidad de cambio. La otra, crear el equipo conductor. El alto directivo no necesariamente va a hacer todo. Entonces, en una organización hay personas que precisamente esas activas, se forma un grupo importante conductor y empieza a trabajar en lo que hay que hacer para hacer eso. Y lo primero que hay que hacer es la visión. Desarrolla la visión y por supuesto las estrategias para el esfuerzo del cambio. Y lo que comentaba, e insisto, la comunicación. Entonces, esa comunicación que debe ser permanente, ser cuidadosos en la comunicación, ser insistentes en la comunicación. El quinto paso sería el facultamiento. Un líder autócrata, por supuesto, no da facultamiento, no da autoridad. Pero no estamos hablando aquí de un autócrata, estamos hablando de un liderazgo participativo, transformacional, ese líder que da confianza para que los colaboradores se sientan libres de actuar, no limitarlos. Entonces el facultamiento es importante. El sexto paso, pequeñas victorias, porque esto no se logra de la noche a la mañana. Eso se tiene que picar piedra, insistir mucho. Entonces lograr esas pequeñas victorias. Por supuesto, el abandonar, no abandonar,
es tentador el abandono, porque como no es complejo, entonces pues somos seres humanos y a veces llegamos a la parte esa de no, la parte de que quiere uno tirar la toalla. Pues no podemos tirar la toalla. Ya hemos avanzado, tenemos que llegar al final. Y por supuesto, el octavo paso, hacer que el cambio prevalezca. Ese cambio que a pesar de rotaciones que se dan mucho en el sector público, por ejemplo, rotaciones que se dan y que se quiere hacer un nuevo cambio por cambiar. Hay que cambiar siempre y cuando, acuérdense, reflexivamente, si hay necesidad de hacerlo. Si no, si nos mantiene competitivos, mantener el cambio. Bien. Estamos hablando del cambio. Bueno, el cambio es como lo que la gente hace, la conducta de la gente, pero está la parte emocional, que es fundamental. Y aquí hay dos caminos, dos flujos, el ver, el sentir, el hacer, o el analizar, el pensar y el cambiar. El que podemos ver los dos caminos en empresas exitosas, pero realmente el que nos da la pauta en este sentido es el ver y el sentir, el sentimiento, es el núcleo del cambio, es el núcleo, es el corazón del cambio, el tener, el sentir la necesidad de hacer algo diferente para mejorar las cosas. Eso es lo que prevalece, no es fácil, pero es lo que logra la permanencia. Entonces aquí lo que necesitamos que hacer, pues necesitamos disminuir, aumentar la participación al cambio y disminuir la resistencia al cambio. Entonces es fundamental. Generalmente cuando las cosas aparecen bien, parecen que están bien hechas hasta que alguien las hace mejor. Quiero decirles que esto, y este es un ejemplo de atletismo, este señor de la derecha de abajo, Dick Fosbury, en 1968 en las Olimpiadas, empezó a brincar salto de altura de espaldas, alguien que nadie hacía. Y ahorita es lo que se está haciendo. Ya nadie brinca de pecho como el que está arriba a la izquierda. Bien, pero para que se haga todo esto, pues se empieza con el liderazgo que dijimos al principio. El liderazgo es fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué es el liderazgo? Bueno, pues el liderazgo no tanto es importante qué es el liderazgo, pero sino practicarlo y buscar las formas de convertirse en líder, ¿no? Porque es un guía, realmente es un guía que quiere llevar las acciones y conseguir los objetivos. Entonces, hay una cosa importante, si se fijan en la parte derecha, en la columna derecha, dice que el liderazgo requiere inteligencia racional para la planeación de tareas e inteligencia emocional para la conducción del grupo. Entonces tenemos dos tipos de inteligencia, la racional y la emocional. Y puede faltar uno, faltar otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿qué es liderazgo? Pues realmente es la capacidad para que las personas se consigan los objetivos, influenciar en las personas, organizarlas, responder a demandas críticas, etcétera, con creatividad, oportunidad, relaciones interpersonales de primera, la comunicación entre las jerarquías, etcétera. Es un reto, porque hay cuestiones de líderes a líderes que lo mencionaré. Y un líder pues sabe quién es. Debe de conocer sus fortalezas y debilidades, por supuesto, porque si no reconocemos, tenemos que empezar con uno. Y ahorita decíamos que el cambio tiene que empezar con uno. No esperar que cambien los de alrededor. Tenemos que empezar nosotros, ¿no? Entonces, identificar las fuerzas, las flaquezas, etcétera. Saber quién y por qué lo quiere. Cómo comunicarse con los demás para garantizar el apoyo, ¿no? Es un líder. Y la pregunta clásica, si un líder nace o se hace. Miren, realmente todos nacemos con ciertas habilidades de ejercer un buen liderazgo. O malo, pero tenemos habilidades. Entonces, el asunto que el liderazgo también se puede aprender.
Se puede aprender, pero siempre y cuando reconozcamos nuestras debilidades. Si no queremos reconocerlas, así nací y así seguiré, pues entonces no vamos a cambiar, no vamos a mejorar y realmente no nos convertiríamos en líder. ¿Cuáles son los atributos de un líder eficaz? Pues la integridad, por supuesto, la visión, la pasión, el tomar riesgos, ser curiosos, etcétera. Hay una serie de atributos que hay que tomarlos en cuenta, muy importantes. También lo mismo la dedicación, el carisma, etcétera, etcétera. O sea, realmente eh, cuando se nombra un directivo, se nombra siempre y establece, está en una jerarquía, y ahorita vamos a hablar ahí. La jerarquía nos da poder, hasta ahí, pero liderazgo nosotros los tenemos que desarrollar, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes del poder? Pues la jerarquía que les acabo de decir. Están en un organigrama, están arriba, eso les da poder, pero no les garantiza el liderazgo. Hay líderes que no están en la jerarquía. Otra fuente de poder, pues, es la estructuración y maximización del conocimiento del líder, por supuesto. El uso eficiente de la información, las conexiones sociales y comunicaciones, por supuesto. Son fuentes de poder, pero el poder hay que saberlo utilizar para bien, ¿no? Fortalecer nuestro estilo de liderazgo, fortalecerlo. Esto nos da oportunidad de utilizar un mejor liderazgo. Algunas causas del fracaso del líder: incapacidad para organizar detalles, poca disposición a prestar servicios, temor a las competencias de otros. Creo que ustedes lo han visto, quizá eh, que le temen a esa persona que está destacando, que es colaborador o subordinado, como le llaman para mí responsablemente, porque realmente es colaborador. Entonces la competencia la está viendo ahí. El temor a la competencia es algo que lo hace sufrir a un líder inseguro. Falta de imaginación, de lealtad, acentuar a la autoridad, insistir en el título de líder, el endiosamiento, el creerme, ¿no? Entonces, el que realmente es un líder participativo, congruente, no necesita decir que yo soy el jefe o yo soy el líder. La gente lo va a seguir si consigue reunir esa serie de atributos. El liderazgo transformacional, bueno, es aquel líder que pone atención a los intereses y desarrollo de sus seguidores, ¿no? Los ayuda a ver los viejos problemas en nuevas formas. Emociona, encanta, despierta, inspira. Entonces, eso ayuda mucho al cambio. ¿Por qué? Porque va hacia adelante, no se detiene y sabe tratar a estos colaboradores. Un liderazgo, hoy en día, pues el colaborador tradicional está siendo desplazado por alguien más educado, independiente, exigente. Entonces requiere que los líderes desarrollen nuevas actitudes y capacidades. Confianza en sí mismo, íntegro, estar abiertos a lo nuevo que nos digan. Entonces el liderazgo transformacional tiene que estar presente ahí. Si ustedes han escuchado a Daniel Goleman, autor de inteligencia emocional, se hace referencia a un estudio de casi 4.000 directivos de todo el mundo, 20.000 directivos de todo el mundo, identificó 6 tipos de liderazgo y aquí se los muestro rápidamente. 6 tipos de liderazgo que si están en la fila superior: coercitivo, orientativo, afirmativo, participativo y imitativo, capacitador. Y en la parte izquierda, en la columna izquierda, pues está el modus operandi de cada estilo, el lema, las competencias de inteligencia emocional de base, el cuándo funciona mejor, el impacto que tiene en el clima laboral. Por supuesto que estos los vemos y hay que hacer un autoanálisis personal, a ver dónde estamos, porque tenemos que hacer un ejercicio de qué estilo de liderazgo
acuerdo a esos que Coleman identificó, pues vamos a tener un liderazgo dominante, por supuesto. La idea es conocer esos estilos y especialmente nuestro estilo dominante, dónde podemos apuntalar, dónde podemos potenciarlos, o sea, aquellos que tenemos en menor grado, y por supuesto utilizarlo de acuerdo a las circunstancias. Quiero finalizar con lo siguiente. Ustedes aquí están viendo una, pues un poste con unos buitres ahí. Es una escala completamente vertical, lejos de los que operan con la alta gerencia. Por supuesto que la comunicación se dificulta. Nada de horizontalización. Entonces, esto deben de olvidarlo. Deben de promover el liderazgo participativo. Es el liderazgo en el que se nutre, se enriquecen las ideas para poder conseguir los objetivos, para poder buscar la forma de poder encontrar nuevos caminos que nos permitan ser mejores. Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya servido esta charla.